Bienvenidos a las clases de fisiología celular. Hoy continuamos con el sistema inmune innato. Nos enfocaremos principalmente en los receptores de reconocimiento de patrones y en el sistema de complemento. Dos formas que trabajan siempre, el sistema inmune trabaja a la vez, en paralelo, coadyuvándose, nunca trabajan de manera separada o de manera diferente. Siempre el sistema inmune corresponde a una red en la cual todo trabaja a la vez de manera cooperativa. Dentro del sistema de complemento, lo que tenemos que ver en este aspecto o del sistema de reconocimiento de antígenos, tenemos que ver que estos corresponden a acciones que están por fuera de la célula, es decir, que son citoplasmáticos, por así decirlo, algunos que están en el plasma y otros intracelulares. Entonces tenemos unos que están por membrana, otros que están intracelularmente y otros que están en el plasma. Recordemos que tenemos barreras naturales de defensa en nuestro organismo. Estas barreras naturales de defensa corresponden a las mucosas o la piel, las cuales en algún momento pueden ser, entre comillas, vencidas o atravesadas estas por sustancias exógenas, que podrían ser un patógenos, ¿vale?, que causan enfermedad, pueden ser microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿vale? O también podrían ser noxas, daño térmico, quemaduras, por ejemplo, daño químico por ciertas sustancias, ejemplo, las sustancias aclarantes como el hipoclorito de sodio o otras sustancias abrasivas, podrían ser también otras sustancias que inclusive no causen ni daño, inocuas, que una reacción tipo alérgica puede ocasionar, ya sea en mucosas o ya sea a nivel de piel. Por lo tanto, estas barreras naturales no solo están presentes en lo que sería la cubierta externa de nuestro cuerpo, como sería la piel, o también la parte, entre comillas, interna, que vendría a ser las mucosas. Recordemos que todo lo que esté en mucosa digestiva, del tracto respiratorio, urotelio, etc., genera o crea un ambiente interno de cavidad. Porque todo lo que está dentro de la luz de estos tubos, de esta mucosa, aún se encuentra fuera del organismo y únicamente cuando atraviesa la mucosa vendría dentro del organismo. Cuando ocurre esta ruptura, cuando ocurre esta etapa de barrera natural, de romper la barrera natural que tenemos, recordemos que las barreras naturales son, repetimos, la piel, las mucosas, también tenemos aquí compuestos la pilosidad, los pelos, el mucus que se produce en los órganos, principalmente digestivo y respiratorio, las sustancias que se eliminan normalmente a través de las mucosas también tienen sus acciones. Y cuando esto es atravesado o vencido por la cantidad o por la virulencia que tengan estos agentes patógenos, van a existir unos patrones de reconocimiento. Son los receptores de reconocimiento de patrones. ¿Okay? Estos reconocen ciertos patrones moleculares bioquímicos de los microorganismos per se, es decir, por defecto. Tenemos aquí, por ejemplo, los Toll-like receptor, que es un ejemplo bastante importante. ¿Okay? Estos receptores, los TOL, que reconocen igual antígenos, están presentes en la mosca, por ejemplo, de los Psila. Estos organismos son parecidos a esos receptores TOL, se llaman Toll-like receptor, parecidos a los TOL. Tenemos los NOT-like receptor, por ejemplo, los R-like receptor, RIC-like receptor. Tenemos 4 a 5 grupos de receptores de reconocimiento de patrones. Aquí, por ejemplo, vemos los Toll-like receptor, que entre comillas han sido bastante estudiados, se conoce mucho su implicancia en diferentes patologías y también su respuesta inmune frente a ciertos patógenos, ¿vale? Hay algunos que están en la superficie celular, ¿okay? Están a este nivel, en la superficie celular, y otros que están por dentro de la célula, a nivel de los endosomas, cuando ocurre una fagocitosis de cierto microorganismo. Así, los Toll-like receptors reconocen diferentes estructuras. Por ejemplo, los Toll-like receptor 1, 2 o 2 y 6, que vendrían a ser estos, reconocen aquellos patógenos que tienen en su composición o en su pared lipopéptidos triacilados o diacilados, ¿vale? Va a reconocer estos lipopéptidos. Mientras los Toll-like receptor 5 va a reconocer flagelina exclusivamente. Los Toll-like receptor 4 van a reconocer lipopolisacáridos presentes en muchas bacterias, ¿okay? Las negativas.
Y el Toll-like receptor 1 reconoce componentes de uropatógenos, bacterias realmente con preferencia o con diana a nivel de aparato urogenital. ¿Okay? Estos Toll-like receptor que reconocen patrones moleculares, ya vimos cuáles son las características de estos que son en la superficie de la célula, van a tener comunicación con segundos mensajeros, con segundos comunicadores o con activadores o con segundas señales. Por ejemplo, el receptor 2, 1 y el 6 va a estar con el tipo MAL, ¿okay? Y con el MID88. El receptor va a estar con TIR, con MID88 también. El receptor va a estar con MAL, MID88, etc. Estos van a activar a las quinasas tipo IRAC inicialmente, luego van a activar a las TAP, luego van a activar a las MKKs y por último estas van a actuar sobre el núcleo con FKB beta para que la célula tenga su función y su acción. Por lo tanto, este reconocimiento de patrones moleculares asociado a patógenos, los PAMP, van a ser reconocidos por estos receptores y van a llevar esos mensajes hasta el núcleo para que la célula produzca su acción. ¿Y cuál va a ser su acción? Puede ser fagocitar, liberación de citocinas, producción de citocinas, degradación del agente, etcétera, etcétera, movilización, etcétera, de las diferentes células que pueden reconocer estos patrones, o reconocer a través de estos patrones. Por ejemplo, también existe la endocitosis a través del Toll-like receptor tipo 4, cuando está unido al TRAM y al TRIF, en ese aspecto, y también al TIR, ocurre esto y se activa el RIP1 y el TRAF, ¿okay? Que van a igual a tener su acción a nivel de núcleo, todos estos. Por lo tanto, si el Toll-like receptor 4 es estimulado a través de MAEL MID88, va a generar una secuencia directamente, o en su caso de una fagocitosis cuando sea vía TRAM, TRIF y TIR, de esta manera. Recordemos que para esto necesitamos un poco de conceptos en biología celular y son importantes para reconocer la parte de los segundos mensajeros y su desencadenamiento a nivel del núcleo. Por la parte de endosomas, por la parte citoplasmática, por así decirlo, los Toll-like receptor, tenemos el Toll-like receptor número 3, ¿vale? El 3 que va a reconocer RNA, de doble hebra, double strand NA, el receptor 7-8 de simple hebra, una RNA de simple hebra, el 9 de DNA con CPG, ¿ok? Y por último, el receptor 13 va a reconocer RNA ribosómico, presente generalmente todos estos componentes en aspectos virales, ¿ok? De igual manera, vía IRA4, algo similar a lo que ocurría con el IRA4 del receptor citoplasmático, va a ocurrir algo similar, no es lo mismo, por si acaso, a nivel endosómico, para que estos actúen a nivel del núcleo, activa NF-kappa beta y pueden ocasionar las acciones que tengan las células que veremos posteriormente, cómo esas células reaccionan frente a estos patógenos. Esto simplemente es cómo reconoce a los patógenos de manera, entre comillas, natural. También tenemos daño interno, daño propio. Si bien estamos viendo aquí un ejemplo de enfermedad contra el injerto, ¿ok? Pero esta radiación, quimioterapia que ocurre normalmente en los tejidos, cuando ocurre el injerto, porque esto es quimioterapia, para que el injerto sea aceptado, puede ser también radiación, o también la radiación natural que puede ocurrir, entre comillas, a la exposición que se ocurre en el medio ambiente o por otros aspectos, genera patrones de daño, pero tisular, no son de patógeno. Que si cuando tú tienes una radiación, una quimioterapia, etc., esto va a producir daño, pero ese daño que va a producir no va a ser daño de un patógeno, no va a ser de un microorganismo, esto va a ser daño a nivel de tejidos. El tejido está teniendo una lesión, una injuria. Eso se llama DAMP, a diferencia de los PAMP. Recordemos que los PAMP, PAMP, serían los patrones moleculares asociados a patógenos. Los DAMP son patrones moleculares asociados a daño, a damage, daño. Entonces los DAMP van a generar, por ejemplo, en las células apoptóticas o estresadas, etc., liberación de ATP, ácido úrico, ROS, DNA, péptidos en formil, o también van a generar también ácido hialurónico, transulfato, fibronectina, fibrinógeno, etcétera, que van a ser señales para que estas sean reconocidas por los patrones de reconocimiento de patrones, receptores de reconocimiento de patrones,
Y esto va a activar la célula dendrítica, esto va a activar la célula, otras células linfocitos, la misma dendrítica va a tener su acción fagocítica en ciertas etapas, va a ser productora de antígeno, activadora, con coestimulación, etc. Y todo esto va a desencadenar una respuesta inicialmente del sistema inmune innato para llegar al sistema inmune adaptativo, siempre y cuando este fuese un linfocito adaptativo en ese sistema. Luego veremos posteriormente qué significa innato, adaptativo, entre comillas, con la parte celular para diferenciar de mejor manera. Por lo tanto, la inmunidad innata está implicado en el control de patógenos, ¿vale? Está implicado en respuesta contra el cáncer y también está implicado en reacciones alérgicas. Recordemos, y habíamos visto inicialmente, que tenemos barreras naturales. Aquí, por ejemplo, tenemos una mucosa y tenemos células que están dentro de ella, trabajamos funcionando para tratar de mantener libre de patógenos nuestra mucosa o la piel en este caso. Aquí tenemos el mucus que se produce, por ejemplo, por las células mucígenas, que va a dar una capa de protección a esta célula, a esta mucosa. También tenemos otras células, por ejemplo, que liberan lisocimas, que van a degradar bacterias o sustancias, ¿vale? En diferentes partes del tubo digestivo. ¿Okay? También tenemos algunas enzimas que se liberan, por ejemplo, para degradar proteínas, para degradar carbohidratos, lípidos, etcétera, que podrían ser parte de los componentes de los microorganismos. Entonces, barreras anatómicas en normal funcionamiento, una piel indemne, una mucosa indemne, va a protegernos de la entrada de microorganismos. Pero cuando esta ruptura ocurre por algún daño en alguna etapa, va a pasar estos microorganismos al interior. ¿Ok? Entonces hacen caer respuestas, no solo de las células presentadoras de antígenos, digamos, que podrían ser las dendríticas, los monocitos, macrófagos. También algunas células endoteliales pueden presentar antígenos. ¿Okay? ¿Qué pasa en el control de patógenos? Pues en el control de patógenos no solo se activan estas células, inicialmente las innatas, luego tienen que ir a los linfocitos, los granulocitos, y van a tener su función en la eliminación de este patógeno. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo de los neutrófilos que liberan una red de su DNA, la netosis, liberación de una red que va a ser atrapamiento de microorganismos, por ejemplo, o productos de ellos. En el cáncer, por ejemplo, igual este inmune innato está muy implicado respecto a la célula dendrítica en su reconocimiento, a la célula NK en su función, que son vitales. Respuestas alérgicas, me quiere decir, obviamente, la presentación antigénica, entre comillas, de algo que no te produce daño, algo inocuo, como un polen, en contacto con un químico, el aroma, etc., puede producir esto, la respuesta inmune a través de los mastocitos y su perpetuación a través de los linfocitos cooperadores y sobre todo las células B, que se convertir en plasmocitos que van a generar anticuerpos. Así veremos la clasificación de los receptores de reconocimiento de patrones. Recordemos que tenemos los extracelulares, aquí tenemos los toll-like receptor en primera instancia. ¿Cuáles son los extracelulares? El 1, el 2, el 4, el 5, 6 y el 10. También tenemos a nivel de la membrana celular los receptores receptores de citina tipo C, los CELERES. ¿Okay? En futuro hablaremos únicamente de TELERES y CELERES para abreviación. Tenemos el tipo 1 y el tipo 2 dentro de los CELERES. Dentro de los tipo 1 están los que se conocen más, MMRs, los D205. En los tipo 2 tenemos DC-Zinc, la guerina, el DECIR, el CLEC1, DECTINA1, DECTINA2 y el DELEC. ¿Okay? Dentro de cada uno de estos podemos ver diferentes colores y diferentes nombres y valores. Aquí en la parte inferior del gráfico vemos de qué están compuestos. No vamos a hacer hincapié ni vamos a hacer detalle en ello porque correspondería a un curso, entre comillas, mayor de inmunología respecto a lo que vendría a ser, entre comillas, esta breve descripción o la visión somera de la inmunología. Así es una ciencia bastante grande, es bastante complejo poder detallar en tan poco tiempo la respuesta inmune. Tenemos aspectos más básicos e importantes. Y adentro del citoplasma también tenemos otros
dominios de reconocimiento. Por ejemplo, en las moléculas o partículas fagocíticas, a nivel de endosomas tenemos los 3 receptores del 3, el 7, el 8 y el 9. Dentro de las moléculas o partículas inmersas en el citoplasma también tenemos otras que serían los RLRs, que serían los receptores tipo RIC1, que son los receptores tipo RIC1. Los RIC1 son gen 1 inducido por ácido retinoico, por ejemplo, son composición molecular. Y aquí tenemos el RIC1, el MDA5, el LGP2 y el PKR, que serían dentro de este tipo. Luego tenemos los NLRs, los receptores que contienen bases repetitivas, entre comillas, de dominios ricos en leucina y nucleótidos. En este caso tenemos los NOD1, los NOD2, los IPAF, los NLRP1, NLRP3, que estarían implicados dentro de ellos. Y los sensores de DNA, que sería el DAI1 y el AIM2. Entonces hemos visto que existen ¿cuántas familias? Los Toll-like receptor, por una parte, una familia, los Toll-like receptor, los CLRs, la segunda familia, receptores de tipo C. Luego tenemos los RLRs con RIC1, ¿okay? Son 3 tipos de receptores. Luego tenemos los NLRs, ¿vale? El cuarto tipo de receptor. Y podríamos implicar el quinto tipo de receptor, que serían los DNAs. ¿Ok? Estas son moléculas que van a reconocer a patógenos. Podemos detallar también esto en un gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos los Toll-like receptor, donde localizados en la membrana celular, en endosomas, en las células dendríticas, fagocitos, células endoteliales, etc. Está bastante disperso. Ejemplos de los que tenemos aquí, por ejemplo, el Toll-like receptor 1 de moléculas víricas y bacterianas. El 5, por ejemplo, era flagelina, el 4 era lipopolisacárido, por citarlo algunas. Las lecitinas tipo C, que son los CLRs en este caso, ¿ok? En la membrana celular del fagocitos también, van con receptores de manosa, por ejemplo, con carbohidratos o fructosa, en las paredes de glucanos de los hongos, por ejemplo. Los scavenger receptor, ¿ok? Están en fagocitos también, o SC36, que son diacilglicerados, en microorganismos conocen los compuestos acilglicerados de estos. Los node-like receptor, los NLRs, ¿ok? Que están en citoplasma de fagocitos, los grupos celulares. Tenemos el NOD 1, NOD 2, etcétera, que hemos visto anteriormente en el gráfico. Los receptores N-formil, MET, LEON, entonces tenemos estos que están a nivel de la membrana celular de fagocitos y tenemos como ejemplo los FPR, FPRL1 y peptidoglucinos de N-formil, metionil. Estos serían los asociados a células que están implicados en las células, ya sea dentro o fuera. Mientras que están por fuera, los solubles, tenemos a las pentraxinas, a las colectinas y a las ficolinas. Las pentraxinas están en el plasma, por ejemplo, en la proteína se reactiva, ¿ok? Que es importante que reconoce compuestos de microorganismos, ¿no? Por ejemplo, fosforilcolina también está presente como un reactante de fase aguda y también está presente en lo que sería los DAMP, la proteína se reactiva. Las colectinas se en plasma y en alveolos. En plasma, por ejemplo, está la lecitina diurina manosa, los MBLs, ¿vale? O la proteína SPA y SPAD, los surfactantes, proteínas surfactantes, ¿ok? Que reconocen para algunos microorganismos. Y por último, las ficolinas, que están en plasma también, que reconocen N-acetilglucosamina, y ácido lipoteicoico de bacterias gram positivas. Recordemos que las gram positivas tienen su componente mayor estas y el polisacárido las gram negativas. Así, habiendo visto el reconocimiento molecular de patrones de manera sencilla, no detallosa, vamos a ver el complemento. La cascada de complemento es una de las vías importantes dentro de la función del sistema inmune para generar, en este caso, una respuesta innata no adaptativa. ¿Qué significa no adaptativa? Que no necesitas tener una memoria, que no necesitas generar las clonas, que no necesitas generar un producto específico para esa bacteria. Como por ejemplo podría ser un anticuerpo contra la E. coli exclusivamente, un anticuerpo contra la Shigella, un anticuerpo contra, por ejemplo, coronavirus, el SARS-CoV-2. Esas son adaptativas, porque se han adaptado para generar. Mientras las innatas no actúan inmediatamente. Es como un arco reflejo, actúas inmediatamente. Mientras un reflejo condicionado es cuando existe la condición para generar.
Es una analogía, entre comillas, con la neuro y la fisiología. Por ejemplo, cuando hizo Pavlov su experimento de los animales y le daba con la campana la comida y luego cuando sonaba la campana únicamente salivaba, tenía la reacción de la comida del perrito, algo similar sería, entre comillas, sistema inmune en el sentido de que tiene que adaptar, reconocer a un microorganismo para que cuando se encuentre secrete citocina, secrete anticuerpos, produzca. Mientras en este caso el sistema inmune innato no lo hace, actúa de manera inespecífica, actúa de manera inmediata, la primera reacción, y dentro de esto el complemento, por ejemplo, que tiene la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. Son 3 vías para este sistema de complemento. ¿Ok? ¿Cuál es la función final de todas ellas? Generar el C5, ¿vale? Las convertasas de C5, y este C5b, que se va a dividir en C5a y C5b, C5b actúe y atraiga todos los demás complejos o componentes, el C6, C7, C8, 9, y genere un poro en la membrana. Se llama complejo de ataque a la membrana. Ese poro que se genera va a hacer que cambie la ósmosis o la composición osmótica entre lo extracelular e intracelular, y al final la célula estalle con este complejo de ataque a la membrana. Veamos la vía clásica. Los activadores, ¿cuáles van a ser? Los complejos antígeno-anticuerpo, IgM y IgG principalmente. Luego vamos a tener a este nivel el C1Q, que tiene subcomponentes, el QRS van a estar presentes, van a formarse el CO1, R2, S2, y esto va a activar al C4B2, ¿ok? Por una parte. La vía de las lecitinas, que van a ser con iosalamanosa, van a activar el MASP 1, 2, esto va a activar sobre el complemento 4. Cuando se activa el complemento 4 por la vía clásica o la vía de las lectinas, este se va a degradar en 2 componentes, el A y el B. ¿Ok? Cuando se una el C2 con el C4B, se denomina C4B2. Esto va a liberar nuevamente el C2A y únicamente se va a tener como actividad el C4B2B. Este C4B2B se denomina la convertasa el C3 convertasa o convertasa de C3 de la vía clásica. ¿Ok? Aquí estamos viendo de la vía clásica. ¿Ok? De esta manera, cuando tenemos la C3 convertasa, que vendría a ser el C4B2B, va a activar o va a tener su función en la C3. La C3 se va a desglosar a su vez en C3A y en C3B. ¿Ok? Este C3B, ¿vale? Más C4B y 2B se va a llamar la C5 convertasa de la vía clásica. ¿Ok? Pero en la vía alterna, por ejemplo, en la vía alterna, tenemos que se activa el C3 en la parte superior, en C3A, C3B. El C3B se va a unir con el B, va a ser C3BB. Luego este se va a unir con el D, va a ser C3BBB. ¿Ok? Esto va a ser una vía de amplificación, por ejemplo, se va a amplificar aquí la vía, este nivel, va a amplificar, va a aumentar ese estímulo. Y este C3BB, ¿ok? Va a ser, o yo voy a denominar, la C3 convertasa de la vía alterna. Entonces tenemos dos C3 convertasas, una de la vía clásica que vendría a ser el C4B2B y de la vía alterna vendría a ser el C3BBB, ¿ok? Cuando ocurre esto, estas dos van a activar al C5. Entonces tenemos dos C5, el C5 de la vía clásica, la C5 convertasa, nos referimos a eso. C5 de la vía clásica va a ser el C3B, C4B, 2B. Mientras el C5 convertasa de la vía alterna va a ser el C3B, C3B, BB. Por lo tanto, esta activación del complemento en la vía de la C5 va a ser importante para generar el complejo de ataque a la membrana. Un desbalance en cualquiera de estos aspectos puede generar una MAC no adecuada, no amplia, no en gran cantidad, etc. Muchos de estos factores de complemento también están implicados en enfermedades autoinmunes porque estas se pegan, entre comillas, por ejemplo en el lupus se van a pegar en membranas basales. Entonces, estos aspectos también son importantes dentro de la comprensión de muchas patologías. Aquí tenemos otro gráfico de lo que vendría a ser la cascada del complemento de la vía clásica con el C1Q, de la vía de las lecistinas con el MBL, las ficolinas con lectina 11 y la vía alternativa del properdin, por ejemplo. ¿Ok? Entre estos tenemos al factor B, al factor D, que hemos comentado que era con el C3B. Eso genera una molécula de activación de la C5 convertasa,
¿ok? Aquí tenemos la C5 convertasa, también de las vías clásica, 1, esta es la vía clásica, y esta es de la vía alternativa. Ambas van a tener su función sobre el C5, las C5 convertas dijimos que eran estas, el C5B que se va a liberar, va a tener su función para traer al C5, al C6, C7, C8, C9, eso genere el complejo de ataque a la membrana, apoyados también por el CD59, que es una clusterina, por decirlo algo de cierre, entre comillas, ¿ok? Y es la generación, entre comillas, de la respuesta vía complemento. Pero ¿qué funciones más tiene el complemento? Por ejemplo, está implicado en lo que vendría a ser la inflamación a este nivel. Aquí tenemos la inflamación. Está implicado en la liberación de complejos inmunes, ¿ok? Está implicado en la lisis celular, el complemento. Está implicado en la fagocitosis, son opsonizadores. Están implicados en la liberación o limpieza de células apoptóticas, por ejemplo. La inflamación, como la C3A, C4A, C5A, que vimos que eran producto de estas. Aquí vemos que se libera el C3A, por ejemplo. Se va a liberar aquí el C3A. Se libera el C5A. Se están liberando estos componentes del C2A. Se libera. Que no están, si bien están implicados en la generación de la cascada, quedan fuera de esta. Estas van a tener su función, por ejemplo, a nivel de los mastocitos y basófilos, como son vasoactivas, entre comillas, o liberación de vasoactivas, son los neutrófilos para aumento de la movimiento, quimiocinesis, por así decirlo, aumento químico que tienen los neutrófilos, liberación de ROS, radicales libres, entre los monocitos macrófagos, por ejemplo, para moléculas de adhesión, van a estar presentes, liberación igual de radicales libres, dependencia de oxígeno, liberación de interleuquinas, por ejemplo, ¿okay? En el proceso inflamatorio, las prostaglandinas están implicadas en ellas. En la fagocitosis van a hacer también que estos componentes se activen. Aquí tenemos, por ejemplo, el C4B, que se va a unir a la pared bacteriana. Eso va a ser reconocido por los neutrófilos, por los macrófagos. Aquí tienes los vectores de complemento 1, 2, 3. Por ejemplo, el C3B igual aquí va a estar implicado. El C3B también está a este nivel. Son C3B que van a estar. Y estos van a reconocer estos receptores, los monocitos, macrófagos, los neutrófilos, y van a atacar y hacer una fagocitosis en la bacteria. Tenemos una diferenciación de las células B, también van a actuar estas, el sistema de complemento. ¿De qué manera? Van a estar presentes aquí receptores tipo 2, aquí está el antígeno presentando el C3B, y aquí está el BCL reconociendo lo que vendría a ser este antígeno, entonces va a ayudar a la maduración de las células B. La lisis bacteriana celular también, con el complejo de ataque de membrana, del C5B a C9, que es el MAC que genera poros, ¿ok? Tiene liberación de complejos, aquí están por ejemplo los antígenos, los complejos inmunes, aquí está, el C3B se va a unir con estos, aquí está el eritrocito, por ejemplo, que tiene un receptor de complemento 1, entonces cuando reconoce que esté unido a estos dos, va a tener su activación, por ejemplo, en el C3B, aquí está, ¿ok? También eso va a ocurrir a nivel hepático y a nivel de vaso, ocurre esta liberación en complejos inmunes, ¿vale? Luego tenemos la renovación de células apoptóticas en la parte final. Aquí está la célula apoptótica, está el C1Q, los tipoficolinas que se unen, manos, etcétera, van a generar las vías de la cascada, ¿ok? Y esto va a generar que el fagocito vaya y reconozca la célula y la fagocite, la elimine. Entonces el sistema de complemento tiene varias funciones, recordemos nuevamente, en inflamación, en la fagocitosis, en la activación y diferenciación de células B, en la lisis celular, en la limpieza de complejos inmunes y en la renovación de células apoptóticas. De esta manera hemos visto la cascada de complemento, hemos visto el reconocimiento de patrones, y en la siguiente clase hablaremos exclusivamente sobre células del sistema inmune innato. Gracias.